bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Vamos a empezar el recorrido por la exposición dedicada a Antonio de Zulueta. Comenzamos con una pequeña historia de la genética, sobre todo para situar su figura. Comienza esta historia con Mendel, de 1866, al que en aquel momento se le hizo muy poco o ningún caso. Después fue recuperada sus famosas leyes de Mendel. Thomas Morgan fue el que determinó que precisamente los genes se encontraban en los cromosomas. Antonio de Zulueta, ahora veremos lo que realmente descubrió. Dosansky estuvo implicado en el tema de la síntesis en la teoría sintética de la evolución, y bueno, los descubridores de la estructura del ADN. Todo ello es para indicar que muchos de los genetistas de fama internacional del momento de principios del siglo XX, incluso un poco más adelante, tuvieron una relación personal y profesional con Zulueta. Zulueta nació en Barcelona en 1885 y se casó con Concepción Cebrián, con la que tuvo 5 hijos. Uno de ellos, María Teresa, trabajó con él en el laboratorio de biología. Su hermano Luis fue diputado y ministro de Estado durante la República y posteriormente diplomático, embajador en el Vaticano y en Berlín. Y también, a causa del matrimonio con Concha Cebrián, emparentó con Julián Besteiro, el presidente de UGT y del PSOE, que fue encarcelado después de la guerra, mientras que su hermano pues, se exilió en Colombia y después en Estados Unidos. Una de las cuestiones que llamaba el otro día en una mesa redonda es cómo Zulueta tenía acceso a tanto conocimiento, si en aquella época en España, principios del siglo XX, no se hablaba idiomas. Como veremos, Zulueta hablaba muchos idiomas y tuvo una formación exquisita. Se licenció en Madrid en la Universidad Central en 1909, se licenció también en la Sorbona en 1910, se doctoró en Madrid con una tesis dedicada a los copépodos parásitos de los celenterios, estudió biología marina tanto en la Estación Biológica de Santander como en el Laboratorio Arago de Bagnols-sur-Mer, en otras estaciones biológicas francesas, en Berlín, en el Instituto de Enfermedades Infecciosas. En fin, tuvo relación muy tempranamente con la Institució Catalana de Historia Natural y con la Sociedad Española de Historia Natural. En la primera publicó su primer trabajo, un listado de especies de moluscos de la zona donde él pasaba buena parte del año, en Vilassar del Mar. Esta es una imagen de él en una clase de botánica en la Sorbona. Y aquí en esa vitrina tenemos, gracias a la residencia de estudiantes que lo conserva dentro del legado de Antonio Zulueta, el original manuscrito de su tesis doctoral y los apuntes que tomó en la Sorbona. Aquí hay algunas especies de las que describió en Cataluña, de moluscos. Y su relación con el museo también empezó muy tempranamente. Ya en 1906, como he comentado anteriormente, estuvo becado en la Estación Biológica de Santander. Aquí le vemos con un traje de buzo a punto de realizar una inmersión submarina. Después, antes incluso de licenciarse, estuvo trabajando en la colección de herpetología, donde inventarió reptiles y batracios de la Comisión de Investigación del Noroeste de África y también de la Comisión del Pacífico. Eso en 1908-1909, que lo publicó la Sociedad Española de Historia Natural.
En 1911, o sea, al poco de terminar el doctorado, fue nombrado conservador interino del museo. Aquí está, junto a Ignacio Bolívar, director del museo, y otros de los científicos más relevantes de ese momento. Nada más de ser nombrado conservador interino hace ahora 111 años, que el otro día lo recordábamos que hace justo 111 años ahora, la Junta de Ampliación de Estudios le encargó que impartiese un curso práctico de biología para formar a los estudiantes que iba a becar la Junta para estudiar en el extranjero, con tal de que fueran lo mejor preparados posibles para aprovechar los estudios fuera. ¿Fue becado por la Junta o fue anterior su formación en el extranjero? Fue becado también por la Junta porque cuando estuvo aquí ya estaba en... ¿Las estancias en el extranjero? ¿Fue con beca de Las estancias, unas sí y otras no, pero sí que tuvo mucha relación con la Junta. La primera que le becó es esta de la Estación Biológica de Santander. Bueno, después de ser nombrado conservador, eso la Junta le encarga lo del curso práctico de biología para formar a los estudiantes y posteriormente, a raíz de este curso, pues da lugar al laboratorio de biología, donde empieza trabajando en la reproducción de los protozoos y continúa investigando en genética, tema del que era autodidacta, porque naturalmente en aquella época en España no se enseñaba genética en ninguna institución. Aquí tenemos en esta primera fila especies colectadas por Zulueta, especies dedicadas a Zulueta en algún momento, algunas especies de la Comisión del Noroeste de África que describió él mismo, dibujos de sus alumnos del curso práctico de biología, algunas de las primeras publicaciones del laboratorio de biología, Promitosis y Sindiéresis, que fueron publicadas en la revista Los Trabajos del Museo. Estarás bien en esa, que luego yo voy a hablar de esa publicación. Bueno, pues eso, aquí están, efectivamente, aquí están las amebas del grupo Limax. Bueno, este panel se corresponde, es un poco para contextualizar en qué momento se dio el trabajo de Zulueta, cuando esta zona en la que nos encontramos ahora, Juan Ramón Jiménez la llamó la colina de los Chopos, donde estaba una serie de instituciones que bajo el paraguas de la Junta para Ampliación de Estudios pues ponían en marcha o mejoraban los laboratorios y centros de investigación de ese momento, entre otros, bueno, la residencia de estudiantes, este es el museo, aquí está Negrín, aquí está Ochoa, que eran algunos de los investigadores que trabajaban en esta zona de la colina de los Chopos. Aunque el laboratorio de biología se inició aquí en el museo, tuvo su sede en el museo, pronto se reveló insuficiente y se alojó en una pequeña construcción que su discípulo Fernando Galán llamaba La Chabola, que estaba aquí justo al lado de la residencia, esto es el museo. Y bueno, por lo menos seguro que estaba allí ya en el año 20. Y aquí fue donde con sus discípulos y colaboradores desarrolló el trabajo que le daría fama y reconocimiento internacional. En el año 35, la Fundación Rockefeller quiso apoyar el trabajo de Zulueta y se construyó un nuevo laboratorio en el ala sur del edificio y la Fundación se comprometió a dotarle de un equipamiento, pero esto era el año 35, en el año 36 se interrumpió todo, aunque eso sí, el edificio quedó construido. En esta publicación que es una publicación que se llama Facticio, porque se recogen todos los trabajos que se realizaron en el laboratorio de biología desde su fundación, allá por 1913, hasta 1936-39. Y finalmente,
a lo que se dedicó Zulueta es a investigar la herencia ligada al sexo de un pequeño escarabajo, Phytodecta variabilis, que, bueno, debido a las diferencias de color y a los distintos rayados o punteados que tenía, bueno, pues él dijo que tenía que de encontrarle una explicación y llegó a la conclusión de que la proporción de estos formatos era diferente en machos y hembras, y llegó a la conclusión de que el cromosoma Y, el cromosoma sexual y característico propio de los machos, que se consideraba vacío de genes, o por lo menos con genes que eran incapaces de transmitir información, llegó a la conclusión de que sí, de que tenía genes, y lo demostró. Empezó a trabajar con Phytodecta en 1920 y en 1925 publica este artículo, La herencia ligada al sexo del coleóptero Phytodecta variabilis, en la revista EOS, la revista española de entomología. Y aunque Thomas Morgan, que en aquel momento era la máxima autoridad de genética, en un principio dijo, bueno, a ver si es verdad. Él enseguida lo reconoció y lo publicó él en la revista Quarterly Review of Biology al año siguiente, en 1926. O sea que fue un reconocimiento prácticamente instantáneo. Estos son algunos de los dibujos de los diferentes tipos de Phytodecta realizados por el dibujante del laboratorio, Serapio Martínez. Y aquí, bueno, pues este panel está dedicado al reconocimiento internacional que tuvo. Estuvo en el V Congreso Internacional de Genética en Berlín, donde conoció, entre otros, a Richard Goldsmith y a su discípula Kate Pariser, de la que luego hablaremos. Posteriormente, Gregorio del Amo le pregunta que dónde quiere que vaya a Estados Unidos a trabajar en alguna universidad, que dónde quiere ir, y él dice que él con Thomas Morgan, y efectivamente va a Caltech, el California Institute of Technology. Y bueno, aquí, por ejemplo, hay una carta de Morgan a Gregorio del Amo, diciéndole incluso que a ver si se puede quedar más tiempo con ellos en el instituto, porque apreciaban y consideraban muy interesante su presencia. En esta vitrina recogemos algunos de los diarios de investigación y algunas de las preparaciones entomológicas de Phytodecta, y muchos de los dibujos y grabados que se realizaron durante este tiempo. Bueno, en realidad estuvo trabajando, aparte de eso, de 1920 a 1925, estuvo trabajando muchos otros años. Como curiosidad, tenemos aquí objetos que pertenecieron a Dosansky, y en este diario de investigación relata la visita de Dosansky en el año 1958. Es decir, mantuvo una relación profesional y personal con todos aquellos genetistas que conoció tanto en Berlín como en Estados Unidos. Bueno, aquí también tenemos el reconocimiento en la presentación de una compañera nuestra que asistió, Vicenta, que asistió en el año 1958, procedente de Moscú, con una licenciatura en ciencias y biológicas, exactamente, muy bien. Y bueno, habló con Zulueta para ver de qué forma se lo convalidaban, y de hecho te lo convalidaron. ¿Claro? Sí, claro, nos convalidaron a las dos, claro. Efectivamente, bueno, ese mismo día también, aparte de Dosansky y Vicenta, estuvo también Margalef, o sea, esto ya en el año 50 y tantos, o sea, que seguía teniendo un reconocimiento de los científicos de la época. Como veis, el trabajo es completamente detallado. Acercaros a ver las cajas entomológicas y los diarios. Esta fotografía es, en cambio, del Congreso de Entomología, que se celebró en Madrid en 1935.
El tercero es Goldsmith, y ahí están también Zulueta e Ignacio Bolívar, que era director del museo en aquella época. Como resultado de su estancia en Estados Unidos, realizó un trabajo con el insecto con el que trabajaban todos los genetistas de la época, la mosca del vinagre, Drosophila melanogaster, estableciendo la localización más exacta y precisa del gen light, que es el que determina el color rojo de esta mosca, y lo publicó también en la revista EOS en Madrid. Aquí, este es el manuscrito donde explica la nueva localización del gen light de Drosophila melanogaster por Antonio de Zulueta, profesor del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Aparte de este trabajo con Phytodecta, hizo muchos otros trabajos relacionados fundamentalmente con la herencia, la genética, las enfermedades hereditarias, por ejemplo, en el estudio de los conejos que tenían una sola oreja, o el caso de Ectrodactylia en una familia yo creo que era de Palencia. También le encargaron el Instituto de Zoología de Moscú un estudio sobre las razas de burro en España. Publicó también otro caso que se dio en Madrid, el caso de los perros sin pelo, que también explicó en un congreso en 1948. El caso de las gatas sin alas, también un misterio. Él siempre decía que todo esto había que estudiar varias generaciones para ver si el caso era de carácter genético o no. Hubo un caso de una avispilla que no he contado, que le encargó un científico alemán, Trichosoma evanescens, que decía que presentaba distintas morfologías, y dijeron: queremos que nos diga, por favor, si esto es de carácter genético o no. Y él determinó que no lo era. Pero bueno, eso es una de otros trabajos genéticos de Zulueta. En esta vitrina tenemos algunos de los manuscritos a los que se refieren estos trabajos. Estudió también a qué se debía la diferente coloración de los insectos palos. Realizó un estudio para avivar el crecimiento de los gusanos de seda junto con diferentes compañías sederas. Publicó en la revista de Pedagogía, que veremos al final de la exposición, un artículo sobre las leyes de Mendel, y crió diferentes conejos, como vemos en aquella vitrina, para ilustrar esas leyes. En esta otra vitrina tenemos algunos de los instrumentos con los que trabajó. Bueno, y por hacer una gracia, los nombres de los conejos que fue cruzando pues eran Pablo y Virginia, Menta y Tomillo, Palomo y Paloma, según figuran en el manuscrito que se conserva aquí. Muchos de ellos son procedentes de estos documentos de la residencia de estudiantes. Sí, si os queréis acercar a echarle un vistazo. Bueno, pues este panel está dedicado a 3 de los muchísimos colaboradores y discípulos que tuvo Zulueta, empezando por José Fernández Nonídez. Estuvo pensionado por la JAE también en Cambridge, después fue catedrático de zoología en Murcia. Ahí no se debía de encontrar muy a gusto y se fue a la Universidad de Columbia en los años 1918-19 con Morgan, que estaba en aquel momento allí. Y a raíz de esa estancia impartió en 1920 unos cursos dentro del curso práctico de biología del museo, que dieron lugar a este libro, La herencia mendeliana, introducción al estudio de la genética, que es realmente el primer libro de genética que se publica en España. Kate Pariser, como ya he comentado, la conoció en 1927 en el Congreso de Berlín, y también pidió que quería venir a trabajar con Zulueta porque le habían interesado mucho sus trabajos,
Ella trabajó en el cruzamiento de tritones. Algunos de los ejemplares están aquí, aquí están sus publicaciones. Era especialista en genética y fisiología del desarrollo. Vino aquí prácticamente huyendo de Alemania porque empezaban los problemas con los judíos, ella era judía, y en el año 39 pues se tuvo que ir, o antes se tuvo que ir también por el tema de la guerra. Finalmente, Fernando Galán, que bueno, pues también hizo el curso práctico de biología, fue nombrado catedrático en Cádiz y prefirió quedarse con Zulueta. También le dieron una beca para irse a Estados Unidos en el año 36 y prefirió quedarse en España porque le parecía que le podía ser aquí más necesario, y se quedó con Zulueta durante la guerra, trabajando con esta planta, el pepinillo del diablo, que los ingleses le llaman algo así como el pepinillo explosivo. Su nombre científico es el Latium Equvalium elaterium. Llegamos a la guerra civil. Bueno, pues en ese momento Zulueta le nombran director interino del museo porque el personal del museo, los investigadores, el director, se van todos a Valencia y se queda aquí Zulueta con Fernando Galán y personal imprescindible para conservar las colecciones. Se reorganizan las colecciones, se pasan las de entomología a los sótanos, luego se vuelven a sacar y se pasan al laboratorio de biología, pero llega un momento en que hay un bombardeo que afecta a esta zona y no pasa nada más que se rompen las ventanas y algunos cristales de las vitrinas, pero Zulueta decide que hay ejemplares y dioramas que hay que salvar y los traslada al Museo del Prado. Entre otros, la vitrina de los abejarucos, que la tenemos justamente ahí detrás, que es esta es la imagen de esta misma vitrina en el Prado. Durante ese año, 1937, que los visita Haldane, otro de los biólogos, de los biogenetistas que conoció también en Estados Unidos, los visita y se queda asombrado de que haya bombardeos por todas partes y ellos estén trabajando tan tranquilamente, y así lo publica en la revista Nature. Dice, y trabajaban con su humor británico, dice, y trabajaban con el pepinillo explosivo, como no podía ser de otra forma en las épocas que se estaban sucediendo. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplares que también se trasladaron al Prado. Este lobo del Himalaya. En el museo se estaban custodiando en aquel momento no solo los ejemplares y dioramas del museo, sino además colecciones que la Junta de Incautación y Patrimonio Artístico había decidido que se trasladaran al museo para estar más protegidos, colecciones pertenecientes a colegios religiosos, aristócratas, entre otras la colección del que luego fue conde de Artaza, en la que estaba incluido este lobo del Himalaya, que es uno de los ejemplares que está en el listado que llegó hasta el Prado. Las labores de docencia que abarcaron no solamente el curso práctico de biología, sino también la enseñanza de histología en la Facultad de Ciencias, y que fue el primer catedrático de genética de España. Se hizo cargo de la cátedra que estaba patrocinada por la Fundación Conde de Cartagena, que pertenecía a la Real Academia de Ciencias. Eso fue en el año 32 y no fue hasta el año 61 que hubo una cátedra de genética en la Universidad Española, que fue en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, con los que está fotografiado en esa imagen de ese panel. Las relaciones con la Real Sociedad Española de Historia Natural también fueron muy tempranas. En 1905 fue nombrado socio, en 1933 presidente de la sociedad. La sociedad le publicó su tesis doctoral. Algunas de las publicaciones se refieren a la mutación jaspeado de Phytodecta, que es posterior a la publicación de
de 1925, que la publicó en unas memorias de la Real Sociedad en un ejemplar dedicado especialmente a Ignacio Bolívar. Además, como reconocen la sociedad, es uno de los científicos al que se han dedicado 2 necrológicas. En una de ellas se publica esta fotografía en la que vemos a Antonio de Zulueta junto a Morgan y a otros investigadores. Otros intereses, le interesaba, como se ha visto, prácticamente todo lo referente al mundo natural. Aquí destacar el descubrimiento, siendo muy joven, de una tortuga fósil, la defensa que hizo en 1931 para impedir la tala del palmeral de Elche, que estaba destinado a ser talado. Él presentó esa propuesta en la Real Sociedad y se encargaron de que no se talase. Algunas colecciones de minerales y fósiles. Estos son los restos de la tortuga de Vallecas. Y luego, pues finalmente, hablar también de su tarea como traductor y divulgador. Como he dicho, hablaba varios idiomas: inglés, francés, alemán, y tradujo pues todas estas obras que vemos aquí: la teoría de la evolución de las pruebas en las que se funda, evolución y mendelismo de Morgan, la biología de los gemelos, todos ellos dedicados al tema de la evolución y la genética, y por supuesto el origen de las especies de Darwin. Y tenemos aquí el ejemplar en inglés que utilizó para hacer la traducción con sus anotaciones. Después, el origen de las especies en el año 38 fue prohibido en España y no se vuelve a publicar hasta 1950, si bien la traducción de Zulueta no se vuelve a editar hasta 1987. Igualmente, en los libros de texto de biología aparece tanto en la portada, no lo vemos aquí, pero como en el interior, los trabajos de Zulueta, como vemos aquí en este que es de Salustio Alvarado. Bueno, pues aquí tenemos una reconstrucción al fondo de lo que era el laboratorio de Zulueta ya después de la guerra, y aquí un audiovisual en el que diferentes personalidades hacen un glosario de su figura. Aquí hay una escultura de tal como debe ser la fitodecta en realidad, y algunos de los instrumentos con los que trabajó. Como vemos, la figura y el trabajo de Zulueta es prácticamente inabarcable, porque tocó, por así decirlo, todos los palos de la comunicación científica y de los trabajos científicos. Me gustaría comentar un poco que luego, lamentablemente, el final de su vida pues fue sin los honores que se merecía. Efectivamente. Fue depurado en el año 39 y fue readmitido en el museo en 1941. Realmente los cargos que se le imputaban ahora los escuchamos y nos parecen bastante absurdos. Por ejemplo, que firmó un manifiesto diciendo que se oponía a que bombardeasen Madrid. Claro, que fue a París a un congreso y volvió a Madrid, que era zona roja. Entonces se le acusaba de eso, claro, pero él tenía aquí su familia, su trabajo, todo. Bueno, pues de ese tipo, o sea, que los cargos tampoco eran... Probablemente también tuvo que ver su relación exactamente y su hermano, que también tuvo cargos políticos importantes. Y luego, se le juntó todo, una situación muy precaria en todo el país y en el museo económicamente, la falta de personal, la falta de revistas, la falta de todo eso, pues le impidió realizar el trabajo de una forma como lo había venido realizando hasta ese momento. Y la cátedra de genética también se le restituyó en 1946, pero bueno, fueron un cúmulo de circunstancias que le impidieron efectivamente desarrollarse como hubiera debido
ser y tener el reconocimiento pues, que no ha podido tener hasta ahora. Que bueno, la verdad es que desde el museo, que es una institución a la que él siguió vinculada hasta su fallecimiento, bueno, pues creemos que se le debía esta exposición, esta publicación, este ciclo de conferencias. Supongo que tuvo posibilidades de haberse ido fuera, claro. Sí, eso nos lo preguntamos todos, pero no sabemos exactamente por qué fue, porque quería quedarse en el museo, porque se encontraba mayor, porque tenía aquí a parte de su familia. Tenía posibilidades de irse, había tenido, evidentemente, pero no se fue, se quedó en el museo. ¿Escribe algún tipo de memorias o algún tipo de memorias suyas? ¿Se escribe? No tiene ninguna publicación aparte de sus trabajos científicos. Ahí nos podía haber dicho porque no se fue, pero no. Pero no, es una incógnita. Pero bueno, puede que se juntaran todos esos factores, la familia, el museo, la edad. ¿Alguna otra cuestión? María Jesús. Bueno, yo respecto a lo que acabas de preguntar, en los trabajos que se escribían hace 100 años, pues uno podía ser mucho más literato que como se escribe ahora, que todo tiene que ser súper constreñido y sin que sobre ni una sola palabra. Entonces, respecto a sus vivencias cuando estaba trabajando, pues en los trabajos suyos lo va contando y no es exactamente un libro de memorias de sus experiencias vitales, sino de sus experiencias científicas, pero que es muy interesante de leer. Como me lo acabo de preparar. Sí. Muy bien. Muy bien. Además de ser el primer genetista, probablemente fue de los primeros divulgadores. Efectivamente, sí, todo el trabajo ese, por ejemplo, ese libro, El mundo de los insectos, era un libro de divulgación que luego fue aprobado para ser utilizado como libro de texto por la República. Fue prohibido también. El mundo de los insectos, ahí está también.